Buenos días a todos. Es siempre un privilegio tan grande compartir la palabra de Dios y sí, la amistad que tenemos con Abner es pues por medio de Cristo, ¿no? Cristo es quien nos une y Cristo ha hecho que esa amistad persevere y por eso mismo yo me siento pues tan contento de ver lo que Dios está haciendo en la vida de Abner y también en la vida de la iglesia. Donde sea que voy, sé que creyentes en Cristo tenemos eso en común y la verdad que las canciones que cantamos ahora fueron tan oportunas porque pensaba sobre, decíamos, en una de las canciones decíamos, yo voy a amarte por siempre. Pero otra canción hablaba sobre cuán grande es el amor de Dios por mí. Y es ahí donde empieza. La Biblia dice, el amor no consiste en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros primero. Y nuestro fundamento está no en mí, sino en Cristo. Y por eso podemos descansar, podemos estar tranquilos. Y bueno, hoy vamos a hablar sobre el quinto mandamiento. Sé que han estado estudiando la palabra de Dios en los 10 mandamientos. Y en Éxodo capítulo 20, versículo 12, después que Moisés desciende con los mandamientos, dice, honra a tu padre y a tu madre para que disfrutes de una larga vida en la tierra que te da el Señor tu Dios. Y bueno, creo que el mandato es muy claro, ¿no? Honra a tu padre y a tu madre. Y eso es para todos los que estamos acá. Puede ser diferente en las circunstancias. Algunos quizá nunca conocieron a su padre, otros tienen un padre ausente, otros tienen a sus dos padres, a su padre, a su madre, y tal vez algunos solo tiene uno de ellos. No importa la circunstancia, el mandato del Señor es para todo, incluso para esos que nunca conocieron a su padre. Y vamos a ver cómo y por qué, ¿no? Y quiero que veamos, los 10 mandamientos y que los dividamos en dos partes. Probablemente han hecho eso, pero dice ahí, no tengas otros dioses además de mí. Ese es el número 1. El número 2 es, no te inclines delante de ellos ni los adores. Número 3, no pronuncies el nombre del Señor tu Dios en vano. Acuérdate del día de reposo para consagrarlo. Entonces, estos 3 mandamientos aquí nos enseñan que hay una conexión directa con Dios y así es como Dios lo presenta, ¿no? Estos mandamientos yo los llamé como mandamientos en nuestra relación vertical, ¿no? Entonces, estamos conectados con Dios a través de esos primeros 4. Y bueno, después tenemos los otros, el resto, los 6 demás que son en nuestras relaciones horizontales. Dios está mandando la forma en la que debemos comportarnos con las demás personas, ¿no? Y ahí cuando el pueblo de Israel estaba juntos por 40 años en el desierto, esos fueron los mandamientos que el Señor les dio. Honra a tu padre y a tu madre es el primero de esos mandamientos que están conectados con nuestras relaciones horizontales. No mates, no cometas adulterio, no robes, no des falso testimonio contra tu prójimo y no codicies. Ahora, analizando los 10 mandamientos, vemos que el quinto mandamiento es el primero de los 6 de nuestras relaciones horizontales. Ese es el primero y es de alguna forma la base para los 5 restantes. Es el fundamento para poder trabajar en nosotros. Y Kevin DeYoung dice, el honor a los padres es el fundamento sobre el que se establece el amor por nuestro prójimo. Eso quiere decir que si nosotros fallamos en honrar a nuestros padres, entonces va a ser más probable y más fácil, vamos a tener mayor tendencia a fallar en los otros 5 mandamientos. Es decir, va a ser más fácil que robemos, que mintamos, que codiciemos y que fallemos al Señor. ¿Por qué? Porque el fundamento es honrar a los padres. Y bueno, también hay otra cita que dice, las relaciones con los padres es la primera y más importante relación humana. Es esta la que le da forma a las demás relaciones. Es decir, todo empieza en la familia, ahí empieza nuestro desarrollo social. Y si tenemos limitaciones para relacionarnos con otras personas, tenemos problemas para perdonar, tenemos problemas para amar, muy probablemente eso sea porque en nuestro hogar
no pudimos desarrollar ese deseo natural de amar o de perdonar, o porque nuestros padres fallaron en alguna de esas áreas. Entonces, la relación con nuestros padres es el fundamento de nuestras relaciones humanas. Entonces, en ese sentido, bueno, diríamos, estamos arruinados, ¿no? Porque nuestros padres son pecadores, pero lo bueno acá es que Dios está dando un mandato y Él no pone condiciones. Él no dice, bueno, si tus padres son buenos, hónralos. Él dice, honra a tu padre y a tu madre sin condiciones. Entonces, aunque ese es el fundamento, lo que tenemos que hacer es obedecer incondicionalmente y entonces nosotros podemos crecer. Ahora, ya vimos que, bueno, ese mandamiento, el quinto mandamiento, está conectado directamente con nuestras relaciones con las demás personas, pero también ese mandamiento está conectado con Dios. Bueno, en primer lugar, pues es obvio que Dios es quien está mandando. Dios dice, honra, ¿ok? Sin embargo, hay otra cosa muy interesante en relación a Dios y ese mandamiento. Y bueno, yo lo puedo identificar en mí mismo. Cuando yo crecí en mi familia, a la edad de 7 años, yo tenía 7 años, mi papá tenía unos 38 años más o menos, y él sufrió un derrame cerebral. Y eso significó para él ir a terapia, aprender a hablar, aprender a caminar otra vez, y nunca recuperó el movimiento en su mano izquierda. Entonces, la mayor cantidad de memorias que yo tengo de mi papá es de una persona que tenía discapacidades físicas. Entonces yo aprendí a apoyarlo, a ayudarlo, pero ese no era el problema. Realmente no era un gran problema aprender a ayudar a mi papá en medio de sus dificultades. Por ejemplo, una de las cosas que yo hacía mucho era sostener los tomates cuando los cortaba para cocinar, mientras mi mamá iba a trabajar. O mirar el arroz, ¿no? Y ayudar a limpiar la casa, y siempre estaba con él. Pero ese no era el problema fue su carácter. Él tenía un carácter muy explosivo y era muy poco paciente conmigo. Y eso fue bueno de muchas formas para mí porque yo aprendí a desarrollar paciencia. Pero yo no me di cuenta con el pasar de los años de que mi imagen de Dios era igual a la imagen de mi papá. Por ejemplo, mi papá nunca pedía perdón por los errores que cometía. Él sabía que se había equivocado, pero él tenía problemas para decirme perdón, lo siento. Su forma de arreglar las cosas era darme algo o simplemente trabajar juntos otra vez. Pero yo aprendí a perdonar, gracias a Dios. Y nunca desarrollé ningún rencor con mi papá. Pero lo que sucede es que Dios, para mí Dios, la persona de Dios, cuando hablamos de Dios, un Dios invisible, yo lo reflejaba en la persona de mi papá, porque decimos Dios es nuestro Padre, ¿no? Entonces yo decía, Dios es un Dios que es impaciente, como mi papá. Dios es un Dios que es muy fuerte, y que si yo hago algo, no me lo va a dejar pasar, como mi papá. Ahora, quiero que pienses en ti mismo, ¿cómo era tu padre? ¿O cómo no fue? Y entonces, ahora piensa en quién es Dios. Y te vas a dar cuenta que hay muchas cosas que tú piensas de Dios que están relacionadas con la personalidad de tu papá. Por ejemplo, un padre ausente, algunas personas podrían decir, bueno, Dios, un padre que no estuvo ahí, que tú lo conociste, pero no estuvo contigo, y tú dices, bueno, Dios creó el mundo y se olvidó de nosotros. Sí, Él existe, pero Él no está interesado en mi vida, porque mi papá nunca estuvo interesado en mi vida. Y he escuchado mucho de eso, y por eso es que la gente está tan dañada y tiene un corazón muy sensible, porque nuestros padres todos son pecadores, y nosotros como padres también, y las siguientes generaciones por venir van a ser heridas. Pero la redención viene a través de la Escritura, porque la forma en la que nosotros vamos a conocer a Dios como un Padre es a través
de la palabra. Y ahí vemos un Padre bueno, amoroso, un Padre perfecto. Un Padre que nunca falla y que nunca se equivoca, como tal vez los nuestros sí. Y bueno, ahora yo quiero también dar otra cita de Kevin DeYoung que dice: honrar a los padres es una actividad horizontal que afecta nuestra relación vertical con Dios. Es decir, como dije antes, mi relación con mis padres afecta directamente mi relación con Dios. Ahora, la pregunta que le vamos a hacer al texto el día de hoy. Tenemos el texto que dice: debemos honra a tu padre y a tu madre. Entonces, la pregunta es: ¿por qué? ¿Qué gano yo o por qué debo obedecer este mandamiento? Bueno, en primer lugar, porque es un mandato, ¿sí? Y el versículo dice honra, no hay una opción fuera de ello. Tampoco hay condiciones. No es algo que yo puedo hacer si yo lo siento, si yo tengo ganas, simplemente debo ir y obedecer ese mandato. También es un amor incondicional. Debo amar y honrar a mis padres sin importar cómo ellos fueron. Por eso es un mandato, porque a pesar de los errores o de las cosas buenas, para unos va a ser más fácil que otros. Pero como es un mandato, no importa cómo ellos hayan sido, yo debo honrarlos. Y bueno, el ejemplo perfecto es Jesucristo. Y en Lucas 2:51, Jesús tenía 12 años de edad, y sabemos que Jesús es Dios mismo, y Él se sujetó a sus padres. Y ese es el modelo definitivamente que tenemos que seguir. Jesús como el Hijo de Dios, pero también el Hijo de José y María, que fue obediente. Lucas 2:51 dice: así que Jesús bajó con sus padres a Nazaret y vivió sujeto a ellos. En cierto momento, Jesús estaba en el templo en Jerusalén y él estaba discutiendo a los 12 años de edad con los doctores de la ley. Personas tal vez de 60, 70 años, y él estaba haciéndoles preguntas y él estaba aprendiendo ahí en el templo. Y sus papás se dieron cuenta después de un día de camino que Jesús no estaba ahí, así que se regresaron a Jerusalén y 3 días después lo encontraron. Bueno, eso sería terrible en nuestro contexto hoy. Pero a los 12 años había cierta independencia, y de hecho Jesús no se había equivocado al quedarse ahí. En primer lugar, porque Él es perfecto, y en segundo, porque entendía perfectamente la voluntad de Dios. Y el versículo 49, después que María le dice: ¿por qué nos haces esto, Jesús? Estábamos muy preocupados, ¿por qué te fuiste y no nos dijiste nada? Y dice el versículo 49, ¿por qué me buscaban? Dice Jesús a sus padres, a José y a María. ¿Por qué me buscaban? ¿No sabían que tengo que estar en la casa de mi padre? Eso me hace recordar Samuel. Samuel, su madre Ana, desde pequeño lo consagró al Señor y dijo: este hijo es tuyo. Y se quedó ahí con el sacerdote Elí, y estuvo toda su vida sirviendo al Señor. Así era Jesús. Él sabía que él tenía que estar ahí. Y la voluntad de Dios y la orden del Señor era: tú vas a servir al Señor. Desde los 12 años ahí estaba. Pero Jesús tenía la razón, ¿ok? Él estaba en lo correcto y sus padres no. Pero ellos no entendieron lo que les decía. Sus padres no entendían que Jesús tenía la razón y que ellos estaban equivocados. Así que Jesús bajó con sus padres a Nazaret y vivió sujeto a ellos. A pesar de su responsabilidad y de su llamado, dijo: voy a honrar a mis padres. Voy a obedecer perfectamente este mandamiento que el Señor me ha dado. Honrar primeramente a sus padres. Y a su tiempo empezó su ministerio. Jesús comenzó su ministerio público a los 30 años de edad. Así que durante todo ese tiempo ayudó a su padre, estuvo sujeto a su madre y los obedeció en todo.
pero su madre conservaba todas estas cosas en el corazón. Qué testimonio para María. Y vamos a ver algunos detalles más adelante, la relación entre Jesús y sus padres, él como un modelo para seguir. Así que nosotros como hijos decimos, no, es que yo tengo la razón y yo tengo que obedecer a Dios. No, Dios dice, honra a tu padre y a tu madre. Si Jesús se sujetó a sus padres y esperó para cumplir la voluntad de Dios, ¿quiénes somos nosotros para decir, no, no es el tiempo? Y bueno, yo me acuerdo también otra cosa que muy parecido que me pasó. Como a los 16 años, estaba sirviendo en el ministerio de jóvenes y estaba muy involucrado en la iglesia. Estaba aprendiendo a predicar la palabra, estaba poco a poco creciendo. Y me acuerdo que los sábados a las 3 de la tarde teníamos reunión de jóvenes. Pero mi papá quería que yo estuviera los sábados con él, trabajando en una propiedad que habían comprado mis padres y sembrando árboles. Y a mí no me gustaba. Era cansado y bueno, yo decía, tengo que estar en la iglesia y tengo que compartir con los jóvenes. Y entonces trabajaba muy fuerte en la mañana para en la tarde poder estar en la iglesia. Pero hubo un conflicto con mi papá porque yo le decía, no, es que tengo que estar en la iglesia a las 3 de la tarde. Y yo me doy cuenta que fue un error. Yo debía estar con mi papá y debía desarrollar mejor un testimonio para él en medio de sus dificultades para estar cerca del Señor. Y es así, nuestra responsabilidad primero es honrar al Señor, honrar a Dios a través de la honra a nuestros padres. Dios no es la iglesia, Dios no es el ministerio, ni la música, ni siquiera la predicación. Dios es Dios. Y la relación con Dios se desarrolla a través de la obediencia en todo aspecto. Y eso comienza en la casa, en la familia. Y muchas veces mi papá me dijo, ¿por qué allá sí y aquí no? Y tenía razón. Eso es muy trillado, ¿verdad? Mi papá tenía razón. Pero la verdad es que Dios lo dijo desde antes. Honra a tu padre y a tu madre. Bueno, número 2. Debo honrar a mis padres porque tiene una promesa. Dice así el versículo, ¿no? Éxodo capítulo 20 y versículo 12. Honra a tu padre y a tu madre, a los dos, padre y madre, para que disfrutes de una larga vida en la tierra que te da el Señor tu Dios. Para que disfrutes de una larga vida en la tierra. Ok, pues tenemos que ser honestos en el aspecto de que no necesariamente la promesa no está diciendo si tú honras a tus padres vas a vivir muchos años. Pero realmente lo que el mandamiento, la promesa del mandamiento es, tú vas a disfrutar, vas a estar bien. Hay una promesa de tener gozo por honrar a tus padres. Hay gozo en tu corazón porque eres obediente. Entonces, eso significa también lo contrario, que si no obedeces, entonces no va a haber gozo. Si obedecer implica gozo y bendición, desobedecer implica tristeza y maldición. Larga vida en la tierra significa vida abundante. Ahora, hay otro aspecto muy interesante de este versículo que dice, la tierra, ¿que qué? La tierra que el Señor, o que te da, ¿quién? El Señor tu Dios. ¿Por qué? ¿Por qué tiene el versículo que poner ese aspecto en particular? ¿Por qué no solamente dijo para que disfrutes de larga vida en la tierra? Pero además, Dios aclara, porque esas son las palabras directamente de Dios. Dice que el Señor tu Dios te da. Básicamente Dios está diciendo, honra a tu padre y a tu madre para que disfrutes de larga vida en la tierra que yo te doy. Eso es lo que Dios está diciendo. Yo te doy.
Y eso implica gracia. Es decir, cuando tú obedeces, no obedeces y dices, yo me merezco disfrutar las bendiciones de Dios, sino que tú recibes gracia y sin merecerlo, Dios te permite disfrutar y te permite tener gozo. Justamente lo que cantamos esta mañana, su amor por mí. No es mi amor ni mi obediencia, es su amor por mí. Después viene la obediencia. Ahora veamos a Cristo. Veamos a Jesús otra vez en el desarrollo de su relación con sus padres, José y María. Mateo 2:42, Jesús está clavado en la cruz. El dolor que él tenía después de haber recibido castigo antes de cargar la cruz, después cargó la cruz, humillado, escupido, golpeado. Sus vestidos ya habían sido divididos entre los soldados romanos. Y está clavado en la cruz, muriendo, con todo el dolor en su cuerpo y en su alma. Y en Mateo 2:42 dice, perdón, es otro versículo. Más adelantito dice, Mateo 20, ¿qué es? Mateo 26 más o menos, por ahí. Cuando Jesús está clavado en la cruz, él dice a Juan, mira a Juan y a su discípulo amado, y mira a María, y le dice, ahí está, madre, ahí está tu hijo, ahí está tu madre. Y desde aquel día Juan recibió a María en su casa. Jesús clavado en la cruz, y entonces él se encarga de su madre y cuida de su madre. En la agonía y en el dolor, él cuida de su madre. Ahora sí, Mateo 2:42 dice, Padre mío, si no es posible evitar que yo beba este trago amargo, hágase tu voluntad. Cristo fue obediente a su Padre hasta la muerte. Él dijo, yo voy a honrar a mi Padre Celestial, y su obediencia nos da salvación, nos da vida, y la promesa se cumple. Disfrutarás de larga vida sobre la tierra que el Señor tu Dios te da. La obediencia de Cristo no solamente le permitió estar parado a la diestra de Dios, como dijo Esteban, veo a Cristo a la diestra, de pie a la diestra de Dios, y después de eso lo apedrearon. Pero él vio a Cristo, y no solamente él tuvo vida eterna, sino que también a través de su obediencia, que nosotros no podemos imitar perfectamente, nos dio vida a nosotros. Cristo Jesús es el que cumple perfectamente ese mandato. Honra a tu padre y a tu madre para que disfrutes de larga vida sobre la tierra que el Señor tu Dios te da. Jesús cumplió perfectamente ese mandato en obediencia al Padre. Ahí en el jardín de Getsemaní, Padre, si es posible que pase de mí esta copa, pero que no se haga mi voluntad sino la tuya. Y él fue a la cruz y obedeció, y por su obediencia hoy tenemos vida. Bueno, dijimos que es un mandato que tiene una promesa que recibimos por medio de la obediencia de Cristo, pero también porque es afirmativo. Me gusta mucho ver los 10 mandamientos y ver las características de ellos. Dijimos, el quinto, ¿no? Honra a tu padre y a tu madre, está en medio. Nuestra relación con Dios está directamente conectada con la honra de nuestros padres. Y la honra con nuestros padres está también conectada con las relaciones que tenemos con las demás personas. Pero aparte de eso, si miramos los 10 mandamientos, honra a tu padre y a tu madre es uno de los 2 mandamientos que es afirmativo. El otro es, acuérdate del día de reposo para consagrarlo para el Señor. Los demás todos son, no hagas esto, no hagas esto, no hagas esto. No tomes el nombre del Señor tu Dios en vano. No te hagas imágenes, no mates, no hurtes. Todos son, no hagas esto, prohibiciones. Pero este mandato es, de hecho, algo que sí tenemos que hacer. Entonces, este mandamiento nos pone a trabajar activamente, honrar a nuestros padres. No es algo que tenemos que evitar, sino algo que tenemos que buscar.
En 1 Juan 4:20 dice, si alguien afirma, yo amo a Dios, pero odia a su hermano, es un mentiroso. Pues el que no ama a su hermano, a quien ha visto, no puede amar a Dios, a quien no ha visto. Entonces, si alguien dice, no, yo amo al Señor con todo mi corazón y lo honro, lo único que tengo rencor contra mi padre. Bueno, el versículo dice, si alguien afirma, yo amo a Dios, pero odia a su hermano, podríamos decir, si alguien dice, yo amo a Dios, pero odia a su padre o a su madre, es un mentiroso. Porque la forma en la que Dios se manifiesta a nosotros es a través de las personas, las relaciones horizontales. Entonces, amar a tu hermano es amar a Dios. Honrar a tus padres es honrar a Dios. Y es el momento de examinar nuestra vida, examinar dónde yo estoy, cómo es mi relación con mis padres. Y si no están acá, cómo es mi corazón hacia mi padre. Evalúa si está siendo activo, como es un mandamiento y nos pone a trabajar, entonces tenemos que ser activos y tenemos que trabajar en la honra a nuestros padres. Y bueno, yo puse en mis notas llamar a mi mamá. Mi mamá está lejos de donde yo estoy. Y eso es una nota que tengo que poner tal vez en la refri o tal vez en el espejo o tal vez cerca de mi cama. Llamar a mi mamá o llamar a mi papá. Están lejos, llámalos para saber cómo están. Mi padre murió en el 2013 y una de las últimas cosas que hablamos fue sobre una conferencia que había en la iglesia. Mi papá estaba muy involucrado en la iglesia antes de morir y murió muy repentinamente, pero yo tenía mucho gozo en mi corazón cuando él murió, a pesar del dolor, porque sabía que había sido fiel al Señor. Y entramos al cuarto y dijeron, van a hacerle una diálisis porque está teniendo problemas en su cuerpo. Y esa fue la última vez que lo vimos. Cuando nos dieron la noticia de que había muerto en la sala de cuidados intensivos, yo dije, bueno, está en la presencia de Dios y estoy seguro. Y luego salimos a la sala de espera con mi mamá, mi tía, mi hermana, uno de mis sobrinos creo que estaba ahí, y les dije, oremos. Y justo enfrente de las puertas de entrada nos tomamos de las manos y dirigí una oración. Dije, Señor, sin derramar una sola lágrima en ese momento, dije, Señor, gracias por la vida de mi papá. Gracias por el tiempo que me lo prestaste. Gracias porque todo este tiempo en el que impactaste mi vida y la vida de cada uno de nosotros. Eso fue como 2 minutos después de que nos dieron la noticia. Después no lloré, pasó mucho tiempo, fuimos y tuve, no sé, fuerza de incluso preparar muchas cosas para su funeral y muchos detalles que había que hacer. Y pasé muy ocupado cuidando de mis hermanos y mis sobrinos. Y el siguiente día en la noche, el siguiente día en la mañana, lloré mucho. Y fui libre de ese dolor. Claro, extraño a mi papá, pero lo que Dios hizo es increíble. Y eso no fue algo de mí. Simplemente Dios lo puso ahí, porque Él quiso. Hubo sanidad y en toda la familia hubo tranquilidad. Extrañamos a mi papá, pero está en la presencia de Dios. Y aunque Él no está, quiero seguir honrándole. Y creo que debe ser la meta de nosotros. No soy perfecto, fallo en honrar a mi padre. Me acuerdo muchas veces que le grité o le respondí mal, o no quería hablarle, o me quejé, o incluso lo insulté. Pero Dios redime, Dios perdona. Y podemos ser activos.
Ahora sí, miremos a Jesús, otra vez, perfectamente obediente. En este caso, Jesús no vio morir a su madre. Su madre lo vio a él morir en la cruz. Y él se ocupó de su madre. 33 años de edad, clavado en una cruz y preocupado de dónde iba a dormir ella, su madre, esa noche. Qué ejemplo para nosotros. Creo que no hay mejor forma de ser motivados a ser activos en la honra a nuestros padres que viendo este mandamiento. Y simplemente, tal vez escribiéndolo y poniéndolo por ahí, y abajo del Éxodo 20:12 poner, llamar a mi mamá o llamar a mi papá. Ahora, ¿cómo honramos a nuestros padres? Siendo un buen padre, siendo una buena madre. Esa es una forma activa en la que si tus papás no están contigo, tú puedes honrar a tus padres. Y hablarle a tus hijos acerca de sus abuelos. ¿Cómo puedes honrar a Dios siendo un buen padre para tus hijos? Siendo una buena madre para tus hijos. Enseñándoles de la mejor forma posible quién es Dios. Que tú reflejes el carácter de Cristo para que ellos puedan ver más fácilmente a Dios. Y si fallas, entonces enséñale la palabra para que ellos directamente puedan ver a Dios. Pero tú necesitas reflejar a Cristo como padre o como madre. ¿Cómo honras a tu padre y a tu madre? Siendo un buen hijo. ¿Y qué hay de aquellos que dicen, bueno, mis papás están lejos? Me pasa a mí. Yo estoy en una iglesia en Chicago desde hace 2 años y he pasado momentos de mucha soledad porque mi familia está lejos. Le digo a mi mamá, mamá, ven, quédate conmigo. Se quedó conmigo el año pasado por 1 mes y medio y fue para mí un alivio tan grande, pero después tenía que regresar. Y se fue, se regresó. La extraño mucho. Sin embargo, tengo madres y tengo padres en mi iglesia, en la iglesia en la que sirvo. Y hay gente que, bueno, ellos me dicen, mijo, ¿no? Y tenemos esa confianza. Y sabemos que estamos ahí, el uno para el otro. Y esa es una forma de ser padres y madres espirituales para otros. Tal vez no tienes hijos, pero tú puedes tener hijos espirituales. Personas que miren hacia atrás y digan, gracias a Dios por la vida de esta persona, porque es mi padre espiritual, porque Él me compartió el Evangelio, o porque Él me guió a Cristo, o porque me ayudó y me animó a crecer. ¿Cuántos hijos espirituales tienen? De hecho, es no solamente algo a lo que te estoy animando a hacer, sino que más bien la palabra de Dios nos manda a ser padres espirituales de otros. Así como Cristo lo hizo con sus discípulos. Directamente sus discípulos ahí, sus hijos espirituales. O como lo hizo Pablo con Timoteo, enseñándole poco a poco para que él pudiera pastorear su iglesia. Nosotros, cada uno, no hay excepción, somos llamados a ser padres espirituales de otros. Y qué mejor forma de honrar a nuestro Padre Celestial que reflejando a Cristo para otras personas que tal vez no son familia en la sangre, pero mucho más grande que eso, familia en Cristo. Y hay personas que no conocen a Cristo y tú puedes ser ese Padre espiritual que los guía hacia la salvación. Hay muchos desafíos, ¿verdad? Y para cada uno de nosotros son diferentes. Pero yo espero que Dios te haya desafiado a hacer algo en esta mañana. Y que veas en ese mandamiento no una carga, sino más bien un desafío. Un desafío a la obediencia. Un desafío que te anima a reflejar el carácter de Cristo. Un desafío que te anima a expandir el reino de Dios. Oremos.